Hoy les mostramos cómo crear un clon de uno mismo. ¿Qué tal amigos? Esto es LK Tech. Hoy les vamos a mostrar cómo podemos clonarnos a nosotros mismos. En esto vamos a utilizar la plataforma de OpenAI, vamos a utilizar la plataforma de Google Colab y vamos a utilizar un poco de Python. A diferencia de los proyectos anteriores como Viki, que pueden ver los videos, en este caso solo vamos a utilizar las herramientas de entrenamiento de OpenAI y vamos a entrenar un modelo de nosotros. En esta ocasión va a ser un poquito más largo el video, pero creo que vale la pena. Por favor, quédense hasta el final y si les gusta, denle like, suscríbanse. Así que ahora, manos a la obra. Como primer paso, nos loguearemos a la página de OpenAI. En su página principal vemos que tiene un tutorial de comienzo y ejemplos que podemos utilizar. En este caso nosotros vamos a usar la opción de Fine Tuning al final de la página. Aquí se nos dará todo el detalle que necesitamos para realizar el procedimiento de Fine Tuning. Y como para que tengan en cuenta, en su perfil personal estarán todos los detalles de sus API y de sus consumos. También disponemos de los playgrounds donde podremos probar los modelos que vayamos entrenando. En este caso, como vemos, solo probamos DaVinci porque no tenemos ningún otro modelo nuestro que podremos ver en la misma lista de modelos en el playground. Entonces, manos a la obra. La parte más importante de un fine tuning será el archivo input. Este contendrá los prompts que queremos y los completion, que serán la respuesta a nuestros prompts. Para nuestro ejemplo hice una recopilación de WhatsApp en un formato pregunta-respuesta. La pregunta en el caso del prompt, respuesta en el completion. En el archivo Colab que dejamos en la descripción tenemos todos los detalles que necesitamos para ejecutar un entrenamiento. El mismo pueden copiarlo a su unidad y ejecutarlo desde allí para conectarse a esta máquina virtual. Una vez conectados, procedemos a ejecutar paso a paso las instrucciones del documento. No se olviden que debemos tener cuenta en OpenAI antes de ejecutar el documento. Tenemos que tener la API disponible. Como primer paso deberemos vincular la unidad de Google Drive. Aceptamos todo, permitimos y listo. Esperamos que finalice el montaje. Como segundo paso deberemos instalar las librerías de OpenAI. Esperamos que el comando pip termine de instalar toda la máquina virtual. Colocamos la key que obtuvimos de OpenAI. Para el próximo paso necesitaremos la ruta dentro del Google Drive donde tenemos alojado el archivo JSON. De la ruta obtenida en el paso anterior la colocaremos dentro del campo local file. Y ejecutamos. Entonces, desde esta máquina virtual nos conectaremos a nuestra cuenta de Google Drive, leeremos el archivo input en formato JSON y el comando de preparado de datos del FineTune lo dejará listo para el próximo paso. De acuerdo a cómo hayamos creado el archivo input, el comando de preparado de datos va a hacer un chequeo y nos va a ir preguntando distintas cuestiones en base al resultado final que queremos. Como resultado final de este paso obtendremos un archivo en formato JSON-L que usaremos en el próximo paso. Y ahora sí, en este paso entrenaremos nuestro modelo. Utilizando el archivo que obtuvimos en el paso anterior, definimos el sufijo que queremos que tenga el nombre del modelo entrenado y el modelo que utilizaremos como base para el entrenamiento. Acá cabe aclarar que nosotros utilizamos Curie por el costo que representa para el entrenamiento y para su uso. En la ejecución de este paso se nos dará un código que utilizaremos para verificar el estado del entrenamiento. Cabe aclarar que el entrenamiento lleva tiempo y por lo tanto deberemos ir ejecutando la consulta de entrenamiento una y otra vez hasta que nos marque que ha terminado de manera exitosa. Luego de varias verificaciones vemos que terminó correctamente. Analizamos el costo que tuvimos y cuántas etapas llevó el entrenamiento. También notaremos el nombre definitivo del modelo entrenado. Con este nombre será identificado en la plataforma de OpenAI y podremos hacer uso de ese modelo, como ahora lo estamos haciendo en este paso 7. Mediante el prompt provisto ejecutaremos una pregunta al modelo. En este paso, aunque un poco rústico, podemos verificar la calidad de la respuesta. Esta calidad dependerá del modelo, pero más que todo del input que le hayamos entregado. Y ahora nos vamos al playground de OpenAI. Arranquemos con un hola, enter y hola. A ver si responde. ¿Cómo te llamas? Me llamo Clon. Ok. ¿Qué tareas realizas?
Bien, son las tareas que le dije en el entrenamiento. Ok. Probamos con un hola, enter, submit. Buenos días. ¿Qué tal? Muy bien. Me alegro. Bien cortita la comunicación, dale. ¿Qué me responde Clown? ¿Qué haces? Ah, tengo que modificar esto. Yo. Todo bien. ¿Vos? Muy bien. Yo. ¿Me podrás dar una manito? No, sí. Yo. Llámame. A ver si... ¿Qué responde? Si responde como yo. Vale, bueno, yo no respondo con el vale. Necesito una manito tuya. Clon. No puedo. Bueno. Conclusiones. Bueno, como vieron, el modelo responde en algunas ocasiones bien y en otras ocasiones desvaría totalmente. Esto es una muestra de que esto requiere pruebas, esto requiere esfuerzo. Lo más importante que tienen que tener en cuenta es que el archivo de entrada tiene que ser amplio, tiene que ser específico. Si se le da un contexto, mucho mejor. DaVinci en ocasiones contesta mejor. Y por qué no, podemos utilizar el bot que veníamos utilizando hasta ahora sin utilización de un modelo entrenado, solamente dándole un contexto. Gracias por seguirme hasta acá. No se olviden de darle like, suscríbanse y nos vemos la próxima. Chau. ¿Cómo quedamos solo? ¿Qué cosas está hablando?